Bien, y después de estos 5 minutitos que se convirtieron en 10 que le hemos robado a Noticias en HD, le damos la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, el señor Fernando Coronel. Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo dice que le va? Muy buenas tardes, mi querido Diego, muy buenas tardes, equipo, buenas tardes, audiencia. Aquí estamos. ¿Le gusta jugar al básquet? ¿Ha jugado? ¿Tiene buena altura? Cuando pibe, era chiquito. Mira, de allí me quedó esto de una pelota mal servida, pero bueno, listo. Anécdotas. Igual era muy malo, no me gustaban los deportes en líneas generales. Viste que hay gente que dice no me gusta. El dedo lo marcó como diciendo una pelota mal entregada. Dolió. Creo que eso terminó de cerrar. Casi como 9 dedos, un poco. Claro, terminó de cerrar mi historia deportiva. Ok. No, nunca fui demasiado amante de los deportes, seamos absolutamente realistas. Entiendo poco y nada, lo mínimo y necesario, digo. Qué sé yo, no sé. Básquet, sí, cuando pido y un poco porque era, digamos, la movida que teníamos en ese momento, el grupete de compañeros de colegio, ¿viste? Entonces... es como que no podías quedar una temporada. Tus compañeros jugaban al básquet, no al fútbol, entonces ibas ahí. Había de todo. Había de todo. Sí, buenos. Después incluso salieron algunos futbolistas. ¿El señor Pablo Salinas formaba parte de ese grupete? No, Pablo es más chico que yo. Pablo viene viene algunos años después que yo. Somos todos de la misma escuela, digo, ¿no? Estudiamos el secundario en el querido y glorioso Industrial. Y bueno, nada. A ver, en el grupo mío había... varios años consecutivos campeón en los intercolegiales, por ejemplo, fútbol, atletismo también. Sí marcaba buenos tiempos. A ver, yo tengo 2 etapas ahí. Etapa 1. La primera etapa cuando chiquito... ¿Etapa de bronce o etapa dorada la primera etapa? No, de madera. Bien, de madera. Yo dije de bronce, que conten actos. Pinotea. Vos sabés que... Yo quería, era algo que me gustaba, en realidad, y fíjate cómo hay cosas que te marcan en la vida, ¿no? Me gustaba, básicamente el atletismo, tenía algunas condiciones naturales, como el largo de brazos, viste que tribus recolectoras, mis ancestros, entonces las manos me llegan hasta... No volvamos el ejemplo de Santiago del Estero, que todos caminan uno detrás de otro, no caminan... juntos. Exactamente, vos tenés unas veredas anchas así, vas uno detrás de otro, así como las hormiguitas, que tiene una explicación genética eso. Lo mismo que esta contextura tiene una explicación genética. A ver, los brazos largos son propios de las tribus recolectoras. Por caso. Entonces eso era algo que me favorecía. Igual conozco gente del sur de Santiago que no es tan de brazos largos ni tan alta. Pero por supuesto que no, hay mestizaje en todo lugar. Sería como pretender que todos en esta región fueran, no sé, más rechonchones y de pómulos, cachetes, como decimos nosotros habitualmente, más coloraditos. Que son la predominancia, digamos, ¿no? Bueno, lo cierto es que había esas condiciones, como los brazos largos, las piernas largas, la estatura, que me ayudaban bastante, por ejemplo, en a las zancadas. Claro, a la zancada, directo, parecía un ñandú, un avestruz. Entonces, ¿no hay ñanduce y avestruces en Santiago, sí? Sí, hay, por supuesto, en la zona sur hay. Bien, y después, en un momento determinado, me tocó atravesar una etapa, que nos marca a todos, la adolescencia, la primera adolescencia, la adolescencia temprana, como le quiera llamar, allá por los 12, 13 años, me tocó un profesor que era demasiado exigente, para decirlo de una manera elegante, y esa exigencia desmedida, una cosa es que, por algo se llama educación, ¿no? Y ahora se lo voy a preguntar al doctor Maurino, luego cuando lo tengamos en la columna hoy. Un profesor de educación física que tiene alguna W en su apellido. Muy reconocido, vamos a decir. Estamos hablando del mismo. Una estrella del sur. Una estrella del sur rutilante. Y no de Santiago. Claro, tenía un grado de exigencia superlativo, lo cual hace que los pibes de 13, 14 años fuéramos exigidos. A veces me parece un poquito
test de Cooper era la base. Claro, el test de Cooper que te lo tomaban a comienzos de año y a final de año para ver cuánto habías hecho ese año, ¿viste? O sea, cuánto habías mejorado, cuánto habías empeorado. Yo arranqué, qué sé yo, no sé, segundo año con un estándar y lo terminé con uno completamente distinto para peor. Digo, ¿por qué? Porque durante el año había... Entonces, justamente creo que la materia se llama educación física porque vos tratás de educar al y no cuerpo. de imponer, claro, no de imponer ciertas cosas que están más allá de tu alcance. ¿Venimos de dónde con todo esto? No voy a hablar mal del docente, sino de un sistema educativo que se empeñaba en ese momento, no sé, cuando el docente exagera es peor aún, digo, pero veníamos de un sistema educativo que se empecinaba en trabajar sobre la imposibilidad del alumno y no sobre la posibilidad. Dicho en otros términos, si eras zurdo tenías que escribir con la derecha. Bien. Yo he visto cosas terribles en la época del primario, que por ejemplo chicos zurdos que les hagan poner la mano acá y que traten de escribir con la otra mano, ¿no? Tratando de sacar un ambidextro en todo caso, lo cual sabemos no funciona. Tratar de sacar de chicos con problemas de dicción serios, cantantes en la hora de música. Yo creo que ninguno de mis compañeros de primario fue una estrella rutilante en el mundo de la música, ninguno ha sido cantante ni cosa por el estilo, a pesar de las exigencias desmedidas también que había en ese sentido. Y no era un profesor, era el sistema en sí. Claro, era un sistema, se empecinaba en trabajar sobre lo que... No era trabajar, a ver, sos bueno para dibujar, fomentar esa parte sin descuidar el resto, me parece, humildemente, no soy docente, nada. ¿Le gustaría haber sido docente? ¿Qué materia le gustaría haber dado? ¿O le gustaría dar? Bueno, no, a ver, sí, yo tuve experiencia docente y me gustó, no me preparé a tal efecto específicamente, no soy maestro, no soy profesor de algo, y la experiencia docente tiene que ver con una asistencia de cátedra en mis épocas de facultad, pero bueno, nada, es una experiencia que me encantó, digamos, justamente en la UNSA, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así que bueno, nada. ¿En qué cátedra? Teoría de la comunicación. Una cátedra que a mí en lo personal me costó horrores, pero salí bueno porque me costó horrores. Salí bueno para mucho las notas, texto. Digo, mucho texto, mucho contenido, muy demasiado correlativa a todo lo demás. O sea, tengo que ¿Cómo correlativa a todo lo demás? ¿Sabes? Claro, tengo que rendir recreos 3, por ejemplo, ¿viste? Horas libres 4, ¿viste? No, pero si no tiene aprobada, cursada... A ver, teoría de la comunicación es medular en todo lo que tenga que ver con medios de comunicación y es correlativa en aquellas épocas, no sé cómo será ahora, depende también de qué casa de estudio, ¿no? Cada una tiene sus planes y sus correlatividades. Para cursarla de segundo tenías que tener regularizada y rendido los parciales de la de primero, para Bien. cursarla. Para continuar cursando el segundo semestre de segundo año, porque la tenés los 3 años de la carrera, para cursarla, para terminar el segundo semestre ya tenías que tener aprobada la de primer año. Esto es un toco, no es que sea una materia compleja, no es tan compleja, es una materia que tiene muchísimo texto, muchísima lectura. En 3 años divididos. Dividida en 3 años, obviamente, pero bueno, vos tenés, qué sé yo, han teorizado, o se teoriza tanto sobre la comunicación. En mis épocas llegábamos hasta McLuhan. Y vos decís, ¿por qué teorizan tanto y no hacen algo práctico sin tanto texto? Claro, yo me quería matar cuando llegamos al último año de cursada de la carrera, entonces llegás a ver McLuhan, el fin de las ideas y el fin de la historia. Y decís, ¿para qué carajo me estudié todo el resto que me está hablando de historia y filosofía y todo lo demás? Arrancás con la mayéutica y terminás con McLuhan, el fin de la historia, repito, el fin de las ideas. Hoy por hoy hay un resurgimiento de ideas desde ese lugar a partir del estudio de muchos autores contemporáneos, muchos autores que ya existían, obviamente. A ver, nosotros nos asomamos por ejemplo, a la psicopedagogía del oprimido de Paulo Freire, librazo tremendo, por cierto, pero que te lleva tiempo leerlo y estudiarlo para después repetirlo frente a una mesa de examinadoras. Si vos en este momento me preguntás, yo tengo a grandes rasgos
qué es lo que dice, qué sé yo, Paulo Freire, o lo que decía René Descartes. Lo tengo, pero a grandes rasgos. Ahora bien, si vos entras a hilar finito como docente, vos sentado ahí, mira, es más, ahí como estás tenés pinta de docente, mírate, tenés pinta de docente. Bueno, pasar de ser cura a ser docente, me gusta la docencia. Tal vez soy un poco parecido a ese profesor de educación física que usted recuerda de las exigencias. Ah, no, pero la exigencia está bien, no hay drama. El problema pero es cuando la exagerás. yo soy práctico. Claro, pero el problema es cuando le exagerás a la exigencia. Pero teoría de la comunicación, que mucho texto, vendría a ser como una puerta difícil de abrir, pero que cuando la abrís tenés un abanico de materias correlativas que te habilitan a cursar. Claro, exactamente. A ver, bueno, después, en segundo año, la gran mayoría de las materias, por eso digo, cuando llegás a tercero, antes de pasar al último cuatrimestre, son 3 años y un cuatrimestre y la tesina, digo, llega ese momento donde se te acumuló todo y vos ya estás completamente perdido con la materia, estás completamente perdido. Están aburridos los operadores. Sí, veo, pero podrían sumarse a la charla tranquilamente ya que estamos. Bien. Acá viene Carrizo a hablarnos de las teorías de la comunicación. De la comunicación, exactamente. No sé cuál será su autor. Y además, si el profesor de la materia más difícil no es flexible y no sabe transmitir. Olvídate. A ver, en administración de pymes, la materia más difícil y cambiante es finanzas. Y claro. Mamma mía. Los impuestos cambian constantemente. Sí. La burocracia de cómo poder realizarlos. Y es una materia pesada. Sí, pero me imagino además. Pero el profesor, Hernán Salvadori, ha sido uno de los mejores profes que he tenido. Sí. Después, en la carrera de periodismo, hay una carrera también que es pesada. Y los profesores, mucha teoría y poca práctica. Entonces, cuando tenés mucha teoría pero no la podés aplicar, es como que, a ver, gracias a Dios, no sé por qué motivo tomó licencia y llegó en su lugar una docente maravillosa. Dijo, bueno, venían trabajando esto, bueno, esto sirve para esto, al prueba y al error, al campo, y ahí es como que la materia dio sentido, no de tanto texto, sino de aplicar, e incluso lo que leíamos después, lecturas sugeridas, era mucho más enfocado a lo que veníamos trabajando y nos daba un objetivo. No trabajamos en abstracto. Claro. Bajar a tierra. Bueno, pero, a ver, pues es que yo creo que esa es una característica que, salvo carreras muy puntuales, como pueden ser medicina o ingeniería, arquitectura, o sea, ciencias médicas y algunas de las ciencias exactas, en las universidades hay una poderosa tendencia a irse al mundo de lo teórico, que queda subsanado en las tecnicaturas. Las tecnicaturas suelen tener muchísimo, pero muchísimo más contenido práctico, que es el que después pones en juego, digo, ¿no? Yo creo que la universidad, hablo en líneas muy generales, no quiero que nadie se enoje con esto, si se enojan igual, digo, pero no quiero que nadie se enoje. Este es el pase de la rana ahogada en el cual el señor coronel suele extenderse en sus discursos, lo han elogiado en el día de ayer y antes de ayer, y por sus alocaciones sobre diversos temas y sobre cómo yo le presto atención constantemente, pero a su vez el hecho de, bueno, tener esta posibilidad de compartir textos, palabras y tenerlo en territorio, porque mucha teoría y sin poca praxis, acción sin es praxis, aburrido. Mucha teoría sin praxis, no solamente que es aburrido, es desesperadamente. ¿Usted se imagina a algún doctor que operó la nariz? Sí, al de Santa Isabel, me lo imagino. Y la primera vez la nariz no le habrá quedado tan derecha, la segunda un poquito mejor y la tercera ya habrá aprendido. Claro, pero
A diferencia, claro, exactamente, pero a ver, los pibes que estudian medicina, los pibes que estudian medicina en general, ya desde el primer, segundo año, hoy día, comienzan a tener contacto con el paciente para empezar Un abrazo para todas las enfermeras que hoy estuvieron haciendo el festejo de lo que es la actividad de las infancias, y va a haber una jornada en la Asociación Española, y bueno, las enfermeras y enfermeros son quienes atienden a pacientes muy complicados, algunos con carácter difíciles de llevar. Sí, el arte de cuidar. El arte de cuidar es fundamental, y bueno, también hay que aprenderlo en la práctica. En la práctica. 2 o 3 años tenés teoría, pero para lo que es suero y cuestiones importantes necesitas la práctica. Mira, yo para cerrar, te cuento esto, ya que estábamos hablando de docentes difíciles y todo lo demás, a mí me tocó siempre estudiar en épocas difíciles. A ver, yo estudié 2 carreras de manera simultánea en la UNR entre el año 86 y entre el 84 y el 90. Como 84 y 90 las 2 carreras. No, entre el 84 y el 90, en ese periodo de tiempo estudié 2 carreras. ¿Y en el 86? Estudié en simultáneo. Una la comencé en el, comienzo del 85 una, la otra comienzo del 86. Y fueron, es decir, que los 2 últimos años al menos fueron simultáneas las carreras. De grado en ese caso, ¿no? Y me tocó una época compleja, con una universidad absolutamente politizada, con una hiperinflación. O sea, arranqué con una universidad que discutía sobre los proyectos de la democracia que nos iba a permitir comer, educarnos y todo lo demás, y curarnos. ¿Te acordás? La democracia que nos prometió y nos legó don Raúl Alfonsín. Ese era el eje de discusión. 83. 84, porque ya estaba, claro, 83. El 83 fue un año transversal, las juntas, 82 guerra de Malvinas, 83 año político por excelencia hasta las elecciones, 84 juicio a las juntas y comenzamos a discutir el rol de la democracia. Cuando yo arribo a la universidad me encuentro con todo ese fervor democrático, los centros de estudiantes, las asambleas, no veíamos un profesor ni de casualidad, la universidad no daba clase nunca, por eso ahora cuando me dicen, che, pero perdieron 3 días, flancos, nosotros nos perdimos 2 años y aprendimos igual. Es decir, y los médicos que se recibieron en la década del 80 no fueron malos médicos, y a las muestras me remito cuando hablo de un montón de profesionales de esa época que solíamos viajar juntos en la legendaria empresa Arito que manejaba uno de los colectivos, el de las 5 menos 10, mi amigo Juan Carlos Rulo, a quien le mando un saludo, un cariño muy grande. ¿De transporte Rulo actualmente? No, el hermano, que tenía otra empresa también que hoy por hoy ya no existe, después de que abandonaron la legendaria empresa Arito, que tenía un micro, que creo que lo sigue teniendo ese horario, de las 5 menos 10 de la mañana, que los lunes viajábamos todos a Rosario, llegábamos 7:25, llegaba a la terminal de Rosario, una carrera contra reloj, entrábamos por Avenida Godoy, la vieja ruta 33. ¿Media falta? Olvidate. Regularidad nunca. Decía, entonces me tocó esa época. Luego otras carreras que estudié, que también las estudié prácticamente en simultáneo, terminé una y el último cuatrimestre ya lo cursé encimado, que fueron, por un lado, la Tecnicatura Superior en Periodismo en el taller Escuela Agencia, y en el UNA la de Folclorología. Entonces, ¿existe esa carrera? Vos que sí, es la folclorología. Se me trabó la lengua. Folclorología es una ciencia de ciencias, se llaman superciencias. Existen 3 o 4 de esas características. No soy doctor ni licenciado, soy apenas técnico. Es la ciencia que estudia la ciencia del folclore. La ciencia del folclore, al ser dinámica, el folclore, que es una ciencia, al ser dinámica está completamente en movimiento, de manera permanente, continua. De hecho, aún no se ha terminado de formular el paradigma de definición. Por lo tanto, hay una ciencia que la estudia, que la está observando, que la está mirando permanentemente para indicarle por acá sí, por acá no. ¿Me explico? Esa es la función de la folclorología. Eso me hace permitirme recordar el conversatorio
de folclore, ya que estamos hablando. Por supuesto que mañana, que vamos a tener mañana, si Dios quiere, con Mingo Sayago a partir de la hora 20, con Gabriel Sarich, con Camila, que va a estar allí. Camila es abogada y es, mira vos, cómo la vida va juntando caminos a veces, ¿no? Ella es abogada, es licenciada en gestión cultural con un posgrado en derechos de autor. Hecho todo esto en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, nuestra querida UNCE, ¿sí? Una de las universidades más viejas de la República Argentina. Así que bueno, nada. Allí renovamos la invitación. Sí, por supuesto, y después vayan a aprender con Federico Curcio, que viene de Entre Ríos, Danza del Litoral, que vos dijiste que te ibas a enganchar ahí. Y, yo les recomiendo la invitación que les dejo en este pase de la Rana Ahogada, sí. Es El funcionamiento general del mundo, año 2021, sí. De Eduardo Sacheri. Sí. Que, bueno, es una historia simple, personajes comunes de Eduardo Sacheri, que nos muestran también lo que vos planteabas, estudiar en tiempos difíciles. Claro. La novela está enmarcada en esa transición de la dictadura a la democracia, donde los docentes tenían una estructura de pensamiento endeble. Cuando ya empieza el llamado a elecciones, los centros estudiantes con el torneo de fútbol que van armando. Bueno, ese contexto reflejado en un libro que es mi libro preferido, que es El funcionamiento general del mundo. Sacheri es un genio. Así, lo vamos a decir. Es independiente, así que nuestro operador le agrada. Es un genio, sí, pero él no sabe leer. Así que no simplemente digamos que es independiente el efecto de él. Listo. Mirá la hora que es, a las y 30 teníamos una comunicación. Dieguito, muchísimas gracias. Abrazos. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es Noticias en HD, edición central. Una producción de Multimedio GS.